Vamos, hermanos, a abrir nuestras Biblias entonces al libro de Santiago, capítulo 3, versículo 13 al 18. Allí es donde vamos a comenzar nuestra meditación el día de hoy. Y hermanos, el énfasis de mi ponencia hoy, de mi predicación, mi mensaje, es que cada uno de nosotros como matrimonios nos cuidemos de la amargura. Es muy fácil caer en la amargura. El libro de Hebreos nos enseña que debemos de mirar, cada uno de nosotros debemos de ser pero muy cautelosos, no dejando que ninguna raíz de amargura, dice, crezca en nuestros corazones y que por ella otros sean contaminados. La amargura tiene ese elemento. La amargura de alguna manera no solamente nos destruye a nosotros personalmente, individualmente, pero esa raíz de amargura también contamina a los que están a nuestro alrededor. Y básicamente es vivir con alguien amargado, es vivir con alguien que está contaminado, y estar respirando esos aires contaminados simplemente, hermanos, nos destruye, es detrimental. Nosotros no deseamos eso. Ninguna pareja, creo yo, que vino, digamos, al matrimonio para vivir esa condena. No queremos eso, pero hermanos, yo creo que los que se van formando, nuevos matrimonios que se van formando, vienen con grandes anhelos, con grandes deseos, y deseamos básicamente conquistar el mundo a través de nuestro matrimonio. La realidad, hermanos, es que el matrimonio, como la vida cristiana, debemos nosotros de poner mucho, pero mucho empeño. Si no ponemos nosotros empeño, entonces nosotros lentamente vamos cayendo en una situación patética, una situación que no solamente nos destruye a nosotros, pero la realidad, hermanos, la gente que está a nuestro alrededor, usted ve una persona, por ejemplo, una esposa amargada, no solamente va a amargar a su esposo, pero también a sus hijos. Y la siguiente generación, usted ve a un hombre amargado y entonces es como el borracho no puede emborracharse solo, ¿no es cierto? De alguna manera busca con quién emborracharse, porque la borrachera y la amistad van de la mano, y entonces la amargura es de esa misma naturaleza. La amargura de alguna manera, hermanos, es esa raíz que destruye. Y yo creo que cuando Santiago está hablando a los hermanos cristianos, creyentes, está tratando la manera de ayudarles a ellos a que crezcan en sabiduría, que cuiden su matrimonio de la amargura, que no dejen que la amargura entre a su corazón, a su matrimonio, a su familia. Y entonces el pasaje que vemos nosotros en este momento está ahí en pantalla, y el pasaje dice de la siguiente manera: ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Hace una pregunta pero muy importante. Está tratando con el sabio, el entendido. ¿Quién es el que clama? ¿Quién es el que dice yo soy sabio? En una congregación de creyentes, ¿quién realmente es un sabio? No es una persona necesariamente que tiene abundancia de conocimiento, aunque yo creo que la sabiduría en el Antiguo y Nuevo Testamento implica esa realidad. Pero no es solamente alguien que tiene un entendimiento vasto de las Escrituras o de la vida. El énfasis del pasaje dice: muestre por su buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Aquí hay 3 elementos importantes que vamos a tratar la manera de aprovechar el día de hoy. Pero el pasaje continúa diciendo: pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no desciende de lo alto, sino que es terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna,
llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía, y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Oremos al Señor. Amantísimo Padre Celestial, yo suplico en el nombre de Jesús que tú, Señor, nos enseñes en esta noche. Padre bendito, la amargura, celo, contención, simplemente no deben de ser parte característica de nuestra vida, de nuestro matrimonio. Queremos, Señor, ser sabios a la manera de Dios. Señor, no ser sabios a nuestra manera. Queremos, Padre, crecer en tu palabra. Y suplicamos en este día que tú, Señor, nos atiendas. Que tú, Señor, nos des la capacidad para poder, Señor, entender tus estatutos. Señor, gracias porque en este pasaje de la Escritura podemos ver, Señor, el desafío a los creyentes a crecer en sabiduría divina, evitando celos, contención, amargura, produciendo el fruto de paz y de justicia que este pasaje de la Escritura nos enseña. Permite, Padre bendito, que cada matrimonio acá, Señor, podamos aprender a crecer, Señor, en sabiduría y que cuidemos, Señor, nuestro matrimonio de la amargura. Señor, bendice a tu pueblo. Yo te lo ruego en el nombre de Jesús, Señor, y para tu gloria. Amén. Hermanos, si usted acostumbra a tomar notas, este es básicamente el bosquejo que vamos a tratar el día de hoy. Hay dos ideas principales en el texto. Por un lado, encontramos básicamente la naturaleza de la sabiduría vertical, la sabiduría de Dios, y el énfasis es la sabiduría que viene de lo alto. Por el otro lado, encontramos también la naturaleza de la sabiduría horizontal, la de los hombres, y encontramos por lo menos tres elementos importantes que el pasaje básicamente nos enseña, nos marca. Lo que vamos a hacer, hermanos, para nuestro provecho es hacer básicamente una reversa. El pasaje comienza describiendo la sabiduría horizontal, vertical, pero vamos a tratar la manera de observar primeramente la sabiduría horizontal y observar lo que este pasaje de la Escritura nos enseña en cuanto a esa sabiduría que es básicamente horizontal, esa sabiduría que no nos va a llevar a ningún lado. Simplemente no nos va a llevar. Es más, hermanos, cuando hablamos de sabiduría, esto no es un levantar mano, esto no es solamente una decisión. Sabiduría tiene que ver con un estilo de vida. Es más, sabiduría a la luz de las Escrituras tiene que ver con aprender a ver la vida del punto de vista de Dios y ajustar mi matrimonio a esa realidad. Aprender a ver la vida del punto de vista de Dios y ajustar mi matrimonio a esa perspectiva divina. Y hermanos, la perspectiva divina está plasmada en el libro de Dios. Usted observa, por ejemplo, desde el Antiguo Testamento nosotros encontramos la sabiduría de Dios. Usted lee, por ejemplo, a Moisés. Usted lee a Moisés. Moisés fue no solamente escritor del Pentateuco, el Torá, los primeros 5 libros de la Escritura, pero Moisés pasa en la historia como uno de los grandes predicadores. Y uno de los elementos que usted observa en Moisés es el concepto que él tiene. El concepto que él tiene, no solamente de Dios, pero la revelación divina de Dios. Por ejemplo, en el libro de Deuteronomio nosotros observamos que el libro de Deuteronomio no es una segunda ley, sino que es la ley pero predicada. Está el pueblo básicamente, han cruzado al otro lado del río, están esperando básicamente conquistar la tierra prometida, y el libro de Deuteronomio en su naturaleza es una exposición de la ley de Jehová. Son sermones hilvanados a través de todo un libro. Y cuando Moisés introduce ese libro es interesante. La Escritura dice que Moisés se dedicó a exponer la ley de Jehová. Hermanos, eso realmente es un hombre de Dios, un predicador genuino. Eso es un pastor que desea apacentar la grey de Dios. La grey de Dios, eso define al hombre de Dios. Dice que Moisés se dedicó, él se dedicó
Y dice que se dedicó a exponer. O sea que el interés de él no era la cultura, el interés de él no era lo que decían los grandes, sino la dedicación de él era exponer la ley de Jehová. ¿Sabe por qué la ley de Jehová? Porque en la misma introducción, antes de entrar a la exposición, él está explicando a su gente. Él tiene un concepto, Dios ha hablado. Y lo que ha hablado Dios es tu sabiduría, es tu grandeza ante los pueblos. Y hermanos, eso es lo que es la sabiduría. La sabiduría no es solamente una idea, la sabiduría no es solamente un concepto, la sabiduría no es solamente una perspectiva, es eso, pero es más. Es aprender a ver la vida del punto de vista de Dios y entonces comenzar a ajustar, decirle a mi esposa, decirle a tu esposo, necesitamos ajustarnos a la manera de Dios. Vamos a hacer matrimonio no a la manera del mundo, vamos a hacer matrimonio a la manera de Dios. Y hermanos, eso es sabiduría. Un matrimonio sabio no es un matrimonio perfecto, pero es un matrimonio que constantemente están haciendo la pregunta: Señor, estamos en una encrucijada. ¿Y cómo podemos reverenciar tu nombre? ¿Cómo podemos darte a ti el honor y la gloria? Porque hermanos, en esa realidad, hermanos, el pueblo de Dios, cuando el pueblo de Dios toma en serio lo que Dios ha revelado, hermanos, allí hay bendición, allí es donde Dios envía. A la luz de Deuteronomios, esa es nuestra sabiduría, esa es nuestra grandeza ante los pueblos. La gente que está a nuestro alrededor va a observar, ese es un testimonio, ese es abrir la puerta para el evangelio de Jesucristo. Cuando el vecino comienza a observar el trato que tú tienes para con tu esposa, ¿es un trato de sabiduría horizontal o es un trato de sabiduría vertical? Y lo lindo de Santiago, que Santiago es altamente práctico. Él es altamente práctico. No que a él no le importe la teoría, el concepto, la idea, el conocimiento, absolutamente. Pero usted observa el pasaje de la Escritura. Él dice: ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Póngase de pie, levante la mano. ¿Quién es? Y yo creo que Santiago no está diciendo póngase de pie necesariamente, pero reflexione. ¿Y cómo nosotros medimos a un hombre sabio? Si usted observa conforme al versículo de la Escritura, dice muestre, es manifestar, muestre por su buena conducta. Hay conducta, aparte de la conducta, dice sus obras, hay obras, y no solamente hay obras, pero usted se da cuenta, hay conductas, hay obras y hay sabia mansedumbre, hay actitud de por medio. O sea que ¿cómo se mide la sabiduría de un hombre sabio? Hay una actitud, hay una conducta y hay obras. El pasaje es increíblemente contundente. Es sencillo, no necesitamos nosotros, digamos, gran ciencia para entender el énfasis del autor. El problema, hermanos, acá es comenzar a ajustar nuestra actitud, nuestra conducta y nuestras obras a la manera de la revelación de Dios. Y por eso yo creo, hermanos, que toma tiempo. Un matrimonio sabio a la manera de Dios toma tiempo. No es un asunto solamente de un deseo, no es solamente un asunto que, wow, a mí se me ocurrió y yo voy a tener un matrimonio feliz, un matrimonio sabio. No, esto requiere y demanda de mucha, pero de mucha atención. De mucha atención, porque si nosotros no nos enfocamos, número uno, en nuestra actitud, y no nos enfocamos nosotros en nuestra conducta y en nuestras obras, que si usted se da cuenta, esta actitud, esta conducta y estas obras está básicamente determinado por el hombre sabio, entendido. Entiende el hombre de Dios
y entonces comienza a ajustar su actitud, su conducta y sus obras. Comienza a alinear, a calibrar su vida a la luz de la revelación divina de Dios. Yo no puedo continuar viviendo de esta manera. Es más, cuando pensamos nosotros en esa categoría, sabiduría, yo creo, hermanos, esto no es exhaustivo bajo ningún punto de vista, pero cómo la sabiduría de Dios viene a nosotros. ¿Cómo viene la sabiduría? Especialmente a nosotros como creyentes, ¿cómo viene? Yo creo que la sabiduría de Dios no viene sin Cristo, por ejemplo. Tiene que haber una conversión, porque ¿quién es nuestra sabiduría? Cristo es nuestra sabiduría, ¿no es cierto? O sea que sin Cristo nosotros no podemos entender, no podemos ni entender a Dios, ni desear a Dios. Entonces, ¿qué es lo que ocurre cuando nosotros tenemos una conversión genuina? Cuando nosotros hemos experimentado el Evangelio de Jesucristo, cuando Él se mueve en nuestros corazones para salvación. ¿Qué es lo que ocurre con nosotros? Venimos nosotros al arrepentimiento, reconocemos nuestro pecado, el Espíritu de Dios nos convence de pecado, de justicia, de juicio. Y no solamente eso, pero vemos la necesidad de Cristo. Ya no quiero confiar en mi pecado, no quiero yo confiar en mi ingenio. La respuesta es Cristo. Y no hay sabiduría aparte de Cristo. Dice que en Cristo está básicamente preñado, en Cristo está básicamente condensado la sabiduría de Dios. El libro de Colosenses, el libro completo, tiene que ver con la realidad de que Cristo es nuestra sabiduría. No es solamente nuestra salvación para llevarnos al cielo, pero es nuestra sabiduría para que nosotros vivamos como conviene delante de Él hasta que esperamos nuestra glorificación, esperamos ese momento en que nosotros estaremos delante de la presencia del Señor. Pero Él es nuestra sabiduría. Para nosotros no hay sabiduría sin Cristo. ¿Por qué? Porque Él es nuestro Señor. Él nos salva y entonces entramos en una relación personal con Cristo. Hermanos, nosotros fallamos en identificar a Cristo como el Señor de nuestra vida. Hermanos, fallamos completamente, no solamente en nuestra manera de vivir, pero en nuestra manera también de hacer el matrimonio. La manera de hacer el matrimonio. Y yo entiendo que esto de Cristo, para el mundo esto, ¿qué me importa Cristo? Yo quiero mejorar mi matrimonio. Dame la fórmula en este momento. Lo que andan buscando es una terapia. Pero hermanos, para el cristiano esto no se trata de terapia, esto no se trata de una píldora, esto se trata de relacionarnos con Cristo apropiadamente. Por ejemplo, en mi experiencia pastoral, viene un matrimonio despedazado, viene un matrimonio, por ejemplo, con situaciones difíciles, han llegado al punto, ya están hartos y por ejemplo la mujer ya no lo quiere ver ni siquiera en pintura. Ha tirado todos los retratos de él y le ha puesto a restriction order. No, él no puede entrar a la casa. Ya es un asunto legal. Y poder ver a un hombre experimentar la gracia de Dios en Cristo Jesús y comenzar a ver una transformación en él y la necesidad de restaurar su matrimonio. Eso solamente Cristo. Solamente Cristo. Allí no hay otra manera. Y es solamente Cristo. Y solamente Cristo puede restaurar eso. Y poder ver a una mujer que está completamente embebida en amargura. Y viene Cristo y Cristo comienza a transformar ese corazón duro de piedra. Y comienza a suavizar ese corazón. Nuestra sabiduría está ahí. Nuestra sabiduría está en Cristo. Pero usted se da cuenta, estamos en Cristo y hermanos, una evidencia, hermanos, que no podemos evitar es que deseamos nosotros amar a Dios. Y entonces nace una necesidad por temer a Dios. Crecemos en nuestro temor a Dios. El principio de la sabiduría, ¿qué es? Es el temor a Jehová. Vamos a tener que rendir cuentas
Yo voy a tener que rendir cuentas no solamente de mi vida, pero de la manera en cómo yo voy a tratar a mi esposa, Enza. Yo voy a tener que... Usted se da cuenta que lo más lindo y lo más tranquilo, lo más precioso que puede ocurrir para un padre es saber que su hija se está casando con un hombre que no solamente es cristiano, pero que tiene conciencia de Dios, que es temeroso de Dios, porque no tiene que ser policía, no tiene que andar, ¿me entiende? ¿Y qué pasa con mi hija? Está en buenas manos, está en buenas manos. Yo le digo, por ejemplo, a mis hijas, mis dos hijas, yo les digo, a mí qué me importa si es chinito, si es negro, si es indio, si es salvadoreño aún. Who cares? ¿Qué me importa? Con que tenga Cristo, con que tenga Cristo y que tenga conciencia de Dios, que él tenga temor de Dios. El temor de Dios, dice el libro de Proverbios, es apartarse del mal. Eso es el temor de Dios. Y entonces cuando voy a tratar con mi esposa, abrazar la maldad, absolutamente. Esta es nuestra sabiduría. Y hermano, esto no es exhaustivo, porque hay, yo creo, otro elemento acá que definitivamente, pero no tenemos tiempo. Pero usted se da cuenta, hermano, nacemos en Cristo, hay un deseo por querer agradar a Dios, crecer en el temor de Jehová. Hay una necesidad de venir y derramar nuestro corazón en oración delante de Dios. Hermano, algo que en nuestra vida pasada simplemente no existía. Simplemente era una categoría, orar. What is that? ¿Qué es eso? El Señor comienza a obrar en nuestros corazones. Y comienza a obrar en nuestros corazones y comenzamos nosotros a buscar hombres de oración que están a nuestro alrededor, que nos puedan animar a buscar el corazón de Dios en oración. Y nos volvemos hombres de oración, intercediendo por nuestras esposas, intercediendo por nuestros hijos. Que hermanos, en una manera casual, usted constantemente está gravitando delante de Dios. Usted busca cómo desarrollar esa relación y esa aprobación de Dios. Porque hermanos, allí está nuestra sabiduría. No solamente hay una conversión genuina, pero hermanos, crecemos en el temor de Jehová. Buscamos a Dios. Usted se da cuenta, hay un apetito por la palabra de Dios. Hay un apetito por la palabra, la revelación de Dios nos importa porque esa es nuestra grandeza, esa es nuestra inteligencia, nuestra sabiduría, aún ante el mundo que está a nuestro alrededor, es ser hombres no solamente de oración, pero ser hombres de la palabra. Y estamos creciendo en la palabra. Usted se da cuenta que cuando encontramos nosotros, por ejemplo, que Moisés dice que se entregó, dice, para exponer, declarar el libro de Dios. Hermano, esa disciplina es de toda la vida, es de toda la vida. Y toda la vida, hermanos, somos hombres no solamente de oración, aprendemos a orar, pero no solamente aprendemos a orar, aprendemos también nosotros, hermanos, a buscar, hermanos, la palabra de Dios. Buscamos la palabra de Dios y deseamos que llegamos nosotros a un tope y buscamos más. Deseamos que nos enseñen la revelación de Dios, los designios de Dios, porque queremos crecer en los designios de Dios. Usted se da cuenta que de alguna manera, hermanos, buscamos el consejo sabio. El consejo sabio lo buscamos. Y yo creo que allí hay sabiduría. Usted lee el libro de Proverbios, hermanos. El libro de Proverbios es un libro que le va a heredar a usted. Lo que le va a dejar a ustedes, mira, si tú no has aprendido a pedir consejo, el libro de Proverbios te dice, en la abundancia del consejo hay sabiduría. En la abundancia de consejo hay sabiduría. Y hermanos, nosotros hemos sido increíblemente bendecidos a nuestro alrededor. El Señor nos ha salvado y hemos tenido hombres a nuestro alrededor. Yo fui enriquecido increíblemente en tener hombres a mi alrededor que de alguna manera yo podía decir, ¿y cómo se hace esto? ¿Cómo se hace la vida? Había un grito de necesidad por querer agradar a Dios, por querer honrar a mi Dios. Y entonces, hermanos, Dios pone a nuestro alrededor hombres. Y muchas veces, hermanos, en nuestra mentalidad, pensamos nosotros, en nuestra mentalidad de orgullo, nadie es bueno para mí, nadie puede aconsejarme. Yo soy la esencia. Hermano, si usted no se baja de ese caballo de orgullo, usted va a terminar pereciendo. Usted va a terminar en una desgracia.
Porque, hermano, esa no es la actitud. Nosotros aprendemos de la gente que está a nuestro alrededor. Y hermanos, aquí es un asunto no si usted es grande o es pequeño, o si los demás son grandes o pequeños. Aquí es un asunto de actitud. Es una actitud. Si usted tiene una situación con su esposa, con su esposo, hay mujeres alrededor en la iglesia del Señor que le pueden, por lo menos, una de mis prácticas, mi esposa y yo, por ejemplo, una de las prácticas que nosotros tenemos con mi esposa, hay ocasiones que parejas vienen, situaciones muy difíciles, y con toda honestidad, hermano, no sabemos todo el trasfondo. Nos tomaría tal vez 5 sesiones para entender toda la situación que ha pasado, y llegamos a un momento, tal vez no tenemos el tiempo para poder elaborar. Y hermanos, la única opción que nos queda, hermano, yo no entiendo su situación, pero alguien entiende su situación. Y vamos a venir delante de Dios y vamos a clamar para que Dios le dé sabiduría y que usted pueda regresar a su iglesia y que usted encuentre a alguien que le tome de la mano, que usted encuentre un pastor, un anciano en la iglesia del Señor para que usted pueda honrar al Señor en su matrimonio. Hermanos, la sabiduría de Dios es de todos los días. La sabiduría de Dios no es un día. La sabiduría de Dios tiene que ver con nuestro estilo de vivir cada momento de nuestra vida. Y Santiago está altamente preocupado. Santiago dice, por ejemplo, la sabiduría no es solamente un concepto, no es solamente una idea. La sabiduría de Dios tiene que ver con ¿qué? Muestre. Dice, por su buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero usted se da cuenta, hermanos, que la sabiduría terrenal está tiznada de los siguientes elementos. Comienza diciendo, pero si tenéis celos amargos, contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto. Esa sabiduría es terrenal, es animal, diabólica. O sea que de alguna manera usted y yo debemos de entender que si en nuestro matrimonio hay celo, si hay contención, esto no viene de Dios. Esto es terrenal, es animal y es diabólico. Porque donde hay celos y contención, ¿qué es lo que hay ahí? Hay perturbación, toda obra perversa. Usted no va a pensar bien. Usted va a estar perturbado. Y hermanos, yo creo que el diablo está allí para destruir lo que Dios quiere construir. Y usted tiene que estar completamente consciente. Usted y yo, si nosotros nos descuidamos, vamos de bajada. Y terminamos como perros mordiéndonos los unos a los otros. Y eso no viene de Dios. Eso no viene de Dios. Hermanos, la Escritura básicamente nos enseña que la sabiduría terrenal, su naturaleza ¿qué es? Celo y contienda. ¿Y la fuente cuál es? Es terrenal, animal y diabólica. Esa es la fuente. ¿Y el resultado cuál es? Perturbación y toda obra perversa. En ese escenario, ¿cómo usted va a tratar a su esposa? Usted no va a tratar a su esposa. Usted va a estar perturbado, va a tratar a su esposa y la va a tratar como un objeto, va a tratarla a usted despectivamente. Acabamos de leer 1 de Pedro capítulo 3 versículo 7. Y vosotros maridos, vivid con vuestras esposas sabiamente, dándole lugar a la esposa como vaso más frágil, como coheredera de la gracia de la vida. Hay una manera de tratar a nuestras esposas y no es como perros, no es animal, no es terrenal, no es diabólicamente, no es de esa manera. Y de alguna manera nosotros debemos de entender, como creyentes debemos de entender que esa es nuestra sabiduría. Nuestra sabiduría tiene que ver con que muestre por sus buenas obras, muestre por su conducta sus buenas obras en sabia mansedumbre. Y entonces sabia mansedumbre es mi actitud con quien yo hago la vida, en la manera en cómo me relaciono con mi esposa. Y hermano, esto para nosotros es esencial. Para nosotros esto no puede pasar de moda. Esto no puede ser un asunto
del ayer, esto no es solamente las etapas del matrimonio. Oh, estamos en la etapa de la luna de miel y entonces voy a tratar a mi esposa como vaso más frágil. Pero pasaron 20, 30 años y es un cero a la izquierda, absolutamente. Esta es nuestra sabiduría. Esta es nuestra sabiduría. Y hermanos, esta es la herencia que nosotros le dejamos a nuestros hijos. Lo mejor que usted puede hacer por sus hijos es el trato que usted le da a su esposa. Y cuando su hijo quiere abusar de su esposa, de su madre, el primero que la defiende es su esposo. El primero que la defiende es su esposo. Porque usted ha declarado vivir en sabiduría. Y usted va a vivir con su esposa sabiamente. Usted no va a vivir de esta manera, celos, contiendas, no, absoluta, perturbado. ¿Y cuáles van a ser mis obras? No completamente perturbado, no absolutamente. Dice la Escritura, donde hay celos amargos y contención, dice que allí hay perturbación. Y hermano, eso es tremendo, porque eso de los celos amargos y contención, esa palabra, por ejemplo, celos es una transliteración de esa palabra que usted ve ahí en pantalla, celos en el Nuevo Testamento, y tiene que ver, es una palabra amoral en el sentido que puede utilizarse en una manera negativa como en una manera positiva. Pero usted se da cuenta cómo Santiago está utilizando la palabra. No la está usando en una palabra positiva. La palabra es usada en una manera positiva. Tenemos celo de Dios, positivo. Pero Santiago la está utilizando y añade un sustantivo a los celos. Y es amargo. Celos amargos. Y hermanos, celos amargos básicamente tiene que ver con esa descripción de un fruto. Comemos y entonces nos queda la boca amarga. Nos queda esto no puede ser. No queremos eso. Santiago está hablando de fruto, ese fruto amargo. No. Celos amargos no debe de ser característico. Los celos amargos hay contención, rivalidad, pleito, provocación, egoísmo. Y entonces, ¿dónde terminamos nosotros? La contención viene de ese concepto de disputa, pleito, irritación. ¿Dónde vamos a terminar? Vamos a terminar en una corte. Vamos a terminar en divorcio. Toda esta frase, si usted se da cuenta, tiene que ver con una contaminación del alma que contamina también a otros. Y hermano, es interesante porque si usted observa, por ejemplo, esa contaminación que tiene que ver con el fruto, mordemos la fruta amargo. Usted observa el texto tiene que ver, pero la sabiduría dice que de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y dice de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto, usted se da cuenta la metáfora que está utilizando Santiago. Santiago está invitándonos a que pensemos en una metáfora. Esto, hermano, del matrimonio tiene que ver con la siembra. Con la siembra. El apóstol Pablo en el libro de Santiago dice: Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso va a cosechar. Y hermanos, la ley de la siembra nos enseña que sembramos una semillita. Y hermanos, no vamos a recibir el fruto en el momento que sembramos. Y hermanos, muchos hombres, yo trato con hombres en mi iglesia y fuera de la iglesia y están pensando infantilmente que hoy siembran y hoy quieren ver los frutos. Ha tratado a la esposa por 10, 20 años amargamente. El Señor le ha salvado. Comienza a sembrar una semillita y quiere que la esposa esté lista para responder. Déjeme le digo algo. Dios no puede ser burlado. Dios no puede ser burlado. Usted se da cuenta que la ley de la siembra nos enseña: sembramos en un tiempo y cosechamos en otro tiempo. Pero no solamente eso, la ley de la siembra nos enseña: sembramos una semillita
para bien o para mal. ¿Y qué es lo que nosotros cultivamos? Muchas semillitas, mucho fruto, para bien o para mal. Para bien o para mal. Y no solamente eso, pero hermanos, si nosotros sembramos amargura, si usted siembra naranja, no esté esperando que va a venir peras. No van a venir peras. No. Por eso, hermanos, Santiago es increíblemente sabio. Santiago es increíblemente, wow, qué práctico. Santiago está trayendo esa imagen. La semilla, habla por ejemplo en todo su libro de la semilla cuyo fruto es de justicia. Dice que debe de sembrarse en paz. Y en este pasaje hay 8 cualidades. 8 cualidades que nosotros debemos de cultivar en nuestro matrimonio. Hermanos, si usted tal vez estaba pensando que esta conferencia tenía que ver con una formulita, esto no tiene que ver con una formulita. Esto tiene que ver con un estilo de vida. Y en momentos es privado delante de Dios. En momentos tal vez la decisión es, yo he venido siendo terco, duro. Yo he venido adoptando una sabiduría terrenal, animal, diabólica con mi esposa. Y tal vez usted necesita el día de hoy tal vez hacer una decisión. Y tal vez el día de hoy usted necesita resolverse y decir, yo no puedo continuar. ¿A dónde me va a llevar ese escenario? ¿Dónde me va a llevar? Esa siembra, ¿en dónde me va a llevar? Usted tal vez tiene que hacer una decisión el día de hoy. Y usted tiene que venir delante del Señor y decirle, Señor, obra en mi corazón. Usted se da cuenta, la pregunta aquí, hermanos, en este pasaje bíblico dice que la sabiduría que es de lo alto, dice, es primeramente pura, es pacífica, es amable, es benigna, llena de misericordia, de buenos frutos, sin incertidumbre, sin hipocresía. Y ese fruto de justicia dice que se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Para aquellos que hacen la paz. Aquí, hermanos, hay un elemento importante en el matrimonio. Y hermanos, aquí tiene que ver, hermanos, si en este corazón hay paz y aquí hay paz, si en este corazón hay paz y aquí hay paz, aquí no va a ocurrir nada. Por eso la Escritura nos enseña, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Porque ¿qué es lo que trae el creyente? Conciencia de Dios. ¿Y qué es lo que trae el incrédulo? Paz. Aquí no va a haber nada. Ese fruto de justicia se siembra en paz para con aquellos que hacen la paz. Solamente, hermanos, en ese escenario, todo este cultivo, toda esta siembra comienza a tener sentido. Comienza a tener sentido. Y hermanos, nuestros hijos se dan cuenta. Nuestros hijos observan a nuestro alrededor. Ellos están con un ojo muy, pero muy abierto de cómo mamá y papá se tratan. Aquí podemos hablar, hermanos, todo el mundo del cristianismo. Pero hermanos, ahí en la casa es donde realmente se está evidenciando si nosotros tenemos una sabiduría horizontal o es una sabiduría vertical que nos define como hombres de Dios, como mujeres de Dios. Yo me pregunto a la luz de este pasaje de la Escritura, por ejemplo, aquí hay, hermanos, 4 pasos increíbles que tienen que ver, hermanos, con tratar con la amargura, problemas en el matrimonio. 4 elementos importantes. Número 1, esto requiere, hermanos, tratar con nuestros monstruos internos. Tratar, hermanos, con situaciones internas que mi esposa no tiene absolutamente nada que ver. Absolutamente nada que ver. Estos son asuntos que yo he traído al matrimonio y yo tengo que traerlos delante de mi Dios y yo tengo que pedirle al Señor, Señor, trata con mis monstruos internos. En momentos nosotros queremos abrazar y terminamos nosotros ofendiendo. Y hermanos, si usted no ha atendido su vida, si usted es de las personas que usted no atiende su alma, lo mejor que usted puede hacer es venir delante del Señor. Que el Señor, que no cambie a su esposa, que lo cambie a usted. Que comience a cambiarlo. Yo sé, yo entiendo, hermano. Hermana, yo entiendo. Su esposa necesita cambiar.
Pero si usted quiere ver algo que realmente sea genuino, usted necesita comenzar a sembrar en su corazón esa paz. La Escritura nos enseña, el libro de Colosenses nos enseña, que la paz de Dios gobierne vuestros corazones. Que la paz de Dios gobierne. Eso significa que no es la amargura que va a gobernar mi corazón. Es la paz de Dios. La paz de Dios debe de gobernar mi corazón. Y si usted no tiene esa paz de Dios, Santiago nos enseña, si alguno tiene falta de sabiduría, ¿qué dice Santiago? Pídala a Dios. Pídala a Dios, el cual la da. ¿Y sabe cómo la da? Abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada. Porque el que duda, dice Santiago, es como la onda del mar que es echada, arrastrada de un lado al otro. Por tanto, dice, usted va a pedir, viene delante, usted sabe que no tiene esa paz, que la paz de Dios no está controlando su diario vivir. Venga delante de Dios, únase con otros hombres de Dios. Hermanos, esos deberían de ser nuestros agapes. Eso debería de ser nuestros grupos de crecimiento. Esos grupos de crecimiento deberían de ser caracterizados por confesión. La Escritura dice, confesaos vuestros pecados los unos a los otros. Y eso es lo único que vamos a hacer. No, lo vamos a hacer no solamente delante de nuestro hermano, pero lo vamos a hacer delante de nuestro Dios, que tiene la capacidad para darnos la sabiduría de Él, para enmendar nuestros caminos, para tratar con nuestro diario vivir. Hermanos, esto requiere un ambiente de perdón. Y hermanos, la realidad, hermanos, es que muchos de nosotros tenemos asuntos que no hemos atendido a nuestro corazón. Su esposa se va a equivocar, su esposo se va a equivocar. Su esposo le puede prometer, mira, amorcito lindo, mira, yo me equivoqué, perdóname. ¿Y qué dice el hombre usualmente? Ya no lo vuelvo a hacer. Baloney, it's a lie. Lo va a hacer. Aquí solamente es asunto de tiempo. Y cuando lo hace otra vez, ¿qué va a pasar? La Escritura nos enseña claramente, el libro de Mateo nos enseña, ¿cuántas veces debo de perdonar a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7 veces? No te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. 70 veces 7 no es matemática, 70 veces 7 es una actitud. Y es una actitud de perdón. Burro, patas arriba. No lo va a pontificar, no lo va a santificar. Absolutamente. Es un burro. Tiene que crecer. Pero ¿qué va a hacer usted? Hacer del palo caído leña y trocitos y aquí te lo mando, Señor. Absolutamente no. Usted necesita no solamente tratar con su corazón, pero usted tiene que crear una actitud de perdón, y esta es una actitud de todos los días. Esta es una actitud de todos los días. Por ejemplo, en nuestra dinámica con nuestros hijos, nosotros nos equivocamos. ¿Sabe para nosotros, hermano? Esta mañana, por ejemplo, mi esposa y yo estábamos tratando una situación, por ejemplo, difícil, porque está una pareja pasando un momento bastante difícil. Y la mentalidad que tiene esta pareja, la mentalidad que tiene es que no quiere que nadie sepa la tragedia que está ocurriendo. Solamente sabe el pastor y la hermana, solamente nosotros sabemos. Y en nuestra mente, mi esposa y yo, ¿por qué esto no lo sabe la mamá y el abuelo? ¿Me entiende? ¿Y por qué? ¿En dónde estamos viviendo? ¿Estamos viviendo en Disneyland? ¿O estamos viviendo acá en el planeta Tierra? Acá es donde el Señor nos tiene. O sea, que el abuelo va a saber, la mamá solamente va a saber los éxitos y las tragedias. No solamente eso, para mi esposa y para mí es importante que nuestros hijos vean
la manera en cómo mamá y papá pelean. ¿Cómo pelean para la gloria de Dios? ¿Sabe por qué? Porque mi hija va a decir, ay tú, un día se va a casar y se va a casar con otro pecador como ella. ¿Y qué es lo que va a pasar? Ahí hay Troya, solita está bien, pero ya se le pone a alguien a la par, ya es un problema. Y si no, pregúntele a mi esposa. ¿Y qué vamos a hacer? Y vamos a dar a conocer solamente los éxitos y no las situaciones difíciles. Esta mañana hablábamos y como que fue una libertad increíble de poder. Mi mamá tiene que saber y mi papá tiene que saber y mi abuelo tiene. ¿Por qué no pueden orar por nosotros? Pero no solamente eso, pero es una pareja linda, preciosa, consagrados al Señor, y lo que ellos están haciendo en este episodio de la vida, gente tiene que saberlo. Y tal vez no les está yendo bien, no es óptimo, pero hermanos, no estamos en Disneyland, no estamos en Disneyland. Llegamos a la patria celestial, vamos a atravesar situaciones difíciles y necesitamos la sabiduría de Dios. Y la sabiduría de Dios es tratar con nuestro corazón y con esos monstruos que están ahí constantemente tratando. Y no es un asunto de que 20 años atrás yo confesé. No, es de todos los días. Es declarar guerra. Es más, en el vocabulario de Pablo dice que debemos de hacer morir lo terrenal en nosotros. O sea que si alguien va a morir, no va a ser usted, no va a ser su matrimonio, va a ser el pecado que muere en usted. No va a ser usted. Usted va a declarar guerra a muerte. Y yo no voy a morir. Mi esposa no, mi matrimonio no va a morir. Y entonces yo necesito oxigenar mi corazón constantemente de perdón, constantemente. Y esto, hermano, requiere confrontación amorosa. Si su esposo se está equivocando cada semana, hold. Usted necesita buscar consejo. Usted necesita al pastor, usted necesita a los ancianos de la iglesia. Usted necesita atención de gente que pueda ayudar. Y esa confrontación amorosa es necesaria. En momentos pensamos nosotros que el amor es ignorar, digamos, lo que se tiene que confrontar. Absolutamente no. Si usted ignora eso, hermano, es crear una bomba de tiempo. Una bomba de tiempo. Porque lo que usted está haciendo es reteniendo. Y eso va a explotar. Es un tóxico que no le corresponde a su alma. El tóxico a la basura. Y su corazón no es basura. Tiene que traerlo delante del Señor y usted tiene que aprender a confrontar en amor. Tiene que aprender. Usted no es absoluto. Yo le doy gracias al Señor que en momentos mi esposa me pone en mi lugar y mi esposa me habla y me dice, amorcito, fue muy duro en esto. Amor, tenga cuidado con esto. Por ejemplo, en la iglesia, por ejemplo, nosotros tenemos una póliza, por ejemplo. No aconsejamos a una mujer solo, no lo hacemos. ¿Por qué? Porque vamos a cuestionar la integridad de un hombre. No, absolutamente no. Pero usted y yo necesitamos guardarnos las espaldas cada momento. Yo no aconsejo si no es con mi esposa. Mi esposa siempre está ahí. Cuando mi esposa no está ahí, por ejemplo, yo he tenido situaciones. Una hermana viene y me dice, pastor, yo puedo hablar con usted. Ok, déjeme ver el sketch de mi esposa. No, con usted. Hermana, yo aconsejo con mi esposa. Y si no le gusta, que Dios le bendiga. Que Dios le bendiga. Hermano, el temor de Dios nos enseña a huir del mal. Cualquier reseña de mal. Y hermano, es increíblemente importante cuando nosotros nos cuidamos los unos a los otros. Porque esto no solamente de cuidar internamente, pero necesitamos esa infraestructura externa para asegurarnos que nosotros terminamos bien. Eso requiere, hermanos, confrontación, y es una confrontación amorosa. Y si usted no sabe cómo hacer esa confrontación amorosa, aprenda.
Aprenda. Aprenda. Pero usted necesita no solamente atender su corazón, aprender el perdón, pero usted necesita aprender el arte de la confrontación. Especialmente si usted quiere terminar bien, si usted quiere crecer en sabiduría. Número 4, hermanos, esto requiere devolver bendición por maldición. Esto, hermanos, no es un asunto humano. Esto es un asunto divino. Esto es solamente la gracia de Dios en nosotros. La Escritura nos enseña en una manera clara. Y hermanos, no tenemos tiempo, pero hermanos, quiero terminar por lo menos con esta dinámica, hermanos, en el matrimonio. La sabiduría vertical básicamente busca esa bendición por maldición. Alguien le maldice y usted bendice. Y usted va a observar algo muy interesante. La sabiduría horizontal va para abajo siempre. Es una maldición por bendición. Su esposa le hace bien, le pone la comida. ¿Y por qué la comida está helada? ¿Y por qué? Esa es maldición. ¿Qué le está haciendo su esposa? Su esposa se está sacrificando por usted. ¿Y qué hace usted? Mi mamá hace mejor este chile verde. ¿What? Dan ganas de decirle, váyase con su mamá. Eso es ser pésimo. Eso no sirve. Eso es maldición por bendición. Eso es una sabiduría terrenal. Es animal diabólica. Diabólica. Su esposa se mató 2 horas cocinando y usted llega a la casa tarde porque comió con sus amigos. Ya no tengo hambre. What? Esa no es sabiduría de lo alto. Esa es sabiduría terrenal, es animal, es diabólica. ¿Cómo se va a sentir su esposa? Y luego después, cuando su esposa después dice, ya no te cocino. ¿Y usted cree que pasó eso en un vacío? No fue en un vacío. Usted sembró en su corazón. Usted sembró. Lo que la Escritura nos enseña es, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad bien con todo. Y no todo depende de usted. Pero en lo que dependa de usted, estad en paz con todos los hombres. ¿Por qué? Porque usted está sembrando el fruto de paz en su corazón. Dice la Escritura, dice, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios. Hermanos, la venganza no es mala. La venganza es buena en las manos de Dios. En sus manos, la venganza es mala. Dice la Escritura, no os venguéis vosotros, amados míos, dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, dice Jehová. Dice, mía es la venganza, yo pagaré. Así que si tu enemigo tuviere hambre, puede ser tu esposa, dale de comer. Si tuvieres sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas amontonarás en su cabeza. O sea, vas a traer conciencia. Te está maldiciendo, tú estás bendiciendo. Pero usted se da cuenta, ese escenario va a ocurrir solamente cuando usted opera con la sabiduría vertical. Si usted opera en la sabiduría humana, horizontal, terrenal, animal, diabólica, usted se come a su esposa. Usted se la come. Especialmente si es de Jalisco. Jalisco nunca pierde, y cuando pierde, ¿qué hace? ¿Verdad? Absolutamente. O sea, somos ingratos, somos malvados. Tiene que haber solamente una intervención de Dios en nuestras vidas, en nuestros matrimonios. Hermanos que me escuchan el día de hoy, esto, hermanos, no es una formulita. Esto es un asunto de todos los días. ¿Cómo nosotros crecemos en sabiduría? Amando más a Cristo, creciendo en el temor de Jehová, viniendo delante de Él en oración,
Si usted no acostumbra a orar con su esposa, hágalo, quiebre cualquier situación que usted pudiera, cualquier modelo que usted pudiera, quiébrelo y hágalo. Busque la palabra, crezca en la palabra. Busque el consejo sabio, búsquelo. Pelee por su matrimonio. Pelee, no se dé por vencida. No se dé por vencida. Yo quiero invitarle en este momento que usted venga delante del Señor. Yo no sé dónde está su matrimonio. Yo no sé dónde está su matrimonio en este momento. Pero la Escritura nos enseña que si alguno tiene falta de sabiduría, dice, pídala a Dios. La dirección está hacia arriba. Y yo quiero que usted incline su rostro en este momento y que usted ore conmigo. Amantísimo Padre, yo quiero darte las gracias por esta audiencia, tu iglesia, tu pueblo. Quiero agradecerte, Señor, por la oportunidad, Señor, que nos permite de poder crecer en tu palabra. Señor, esto del matrimonio es un asunto de todos los días, es un asunto de sembrar en nuestros corazones, no amargura, no contienda, sino sembrar el fruto de justicia. Señor, danos la oportunidad de vivir en humildad. Tu palabra nos enseña, cuando viene la soberbia, viene también la deshonra. Mas con los humildes está la sabiduría. Con los humildes. ¿Es usted humilde para con su esposa? Ahí está la sabiduría. Si en su corazón usted ha venido sembrando celo, amargura, ¿por qué no habla con el Señor en este momento? ¿Por qué no trae su corazón delante de Él y le dice, Señor, aquí estoy? Yo quiero luchar por mi matrimonio. Quiero luchar por mi corazón. Yo quiero honrarte y glorificar tu precioso nombre. Yo no quiero vivir impunemente. Quiero dejar un legado a los míos de sabiduría divina de lo alto. Padre bendito, yo quiero agradecerte por cada uno de mis hermanos que hace el tiempo para invertir en su matrimonio. Quiero agradecerte, Señor, aún por los organizadores de esta conferencia que están creando oportunidades de crecimiento. Yo suplico, Señor, de que tú puedas bendecir sus esfuerzos. Y yo suplico, Padre bendito, que esta iglesia pueda ser reconocida por una iglesia sabia. Sus matrimonios, hombres sabios, mujeres sabias. Padre bendito, derrama una bendición especial en tu pueblo. Yo lo ruego en el nombre de Jesús y para tu gloria, Padre. Amén.